En Consolidar ART tenemos como objetivo común difundir las medidas de prevención necesarias para cada actividad con el fin de reducir los accidentes que puedan ocasionarse en el ámbito laboral. Esta preocupación permanente por la prevención y reducción de accidentes laborales nos lleva en esta oportunidad a enfocarnos sobre las preocupaciones y actitudes que todos debemos conocer y adoptar en un ámbito que afecta a todos los trabajadores, independientemente de la actividad de la empresa en la que se desempeñan y la función que cumplen dentro de la misma. El ámbito de la vía pública. A través de este video queremos informarlos respecto de cuáles son las medidas de prevención que debemos adoptar en el trayecto que diariamente nos lleva de nuestro hogar al trabajo y viceversa. Los invitamos a participar de esta capacitación, que estamos seguros les será de mucha utilidad. Argentina es uno de los países con mayor cantidad de muertes por accidentes en la vía pública. Esto se debe, entre otras cosas, a la falta de conciencia sobre la importancia de conocer y respetar las normas de conducta, poniendo en riesgo de esta manera no solo nuestras propias vidas, sino también la de los demás. Por año en nuestro país mueren más de 7.000 personas y hay 120.000 heridos en accidentes de tránsito. Gran parte de estas muertes corresponden a usuarios vulnerables en la vía pública, es decir, peatones, ciclistas y motociclistas. Dentro del ámbito laboral, las estadísticas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo indican que más del 11%, unos 54.000 casos, de los accidentes totales denunciados por año corresponden al trayecto entre la casa y el trabajo. Y el 30% de los fallecimientos corresponde también a esta categoría de accidentes. En general, los estudios coinciden en que los accidentes de tránsito se producen mayoritariamente de día el 60%, con buen tiempo el 94%, con vehículos que aparentemente no presentan defectos entre el 93 y el 98%. Algunas investigaciones aseguran que el factor humano es responsable del 90% de los siniestros. Es fundamental tomar conciencia de la importancia de respetar las normas de conducta y comportamiento en la vía pública para disminuir el riesgo de accidentes. Eso implica un cambio de actitud en cada uno de nosotros. Las normas a respetar han sido ampliamente estudiadas, demostrando que son efectivas para disminuir los riesgos. Por eso, creemos indispensable su amplia difusión y cumplimiento. Prevención de accidentes en la vía pública. Se consideran accidentes in itinere aquellos que le ocurren al trabajador en el trayecto entre su lugar de residencia y el sitio de trabajo y viceversa, o en el trayecto entre dos empleos diferentes. Podemos dividir en dos grandes grupos el transporte que utilizan los trabajadores para trasladarse: el transporte personal y el transporte público. Transporte personal. Se denomina de esta manera al traslado del trabajador, utilizando sus propios medios, ya sea a pie, en bicicleta, motocicleta o automóvil. A continuación, detallaremos cada uno de estos medios. Traslado a pie. Caminando en las ciudades. Todos somos peatones. Caminar es casi un acto reflejo y las costumbres al hacerlo las incorporamos desde niños. Pero hay normas indispensables que debemos respetar. Cuando uno camina, lo puede hacer de varias maneras: apurado, tranquilo, pensativo, preocupado, cansado, etc. Pero hay algo que debe ser común a todas: debe caminar atento. Atento al camino que nos lleva al trabajo y tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Salir con el tiempo necesario para evitar correr en el traslado. Caminar siempre por la vereda y cruzar por la senda peatonal, ya que estas son el lugar destinado a que el tránsito peatonal se realice con seguridad. Evitar cruzar entre vehículos que estén estacionados o detenidos y jamás hacerlo en diagonal o por el área donde se juntan las calzadas. No confiarse de haber sido visto por el resto del tránsito. Esperar parado sobre la vereda, no sobre la calle. El peatón no debe bajar a la misma para tomar ningún medio de transporte, obligando así al chofer a acercar el vehículo a la acera.
Para trasladarse, utilizar un buen calzado e intentar disfrutar la caminata. En los días de lluvia, el camino se complica. Tomarlo con calma y evitar correr. Ser precavido y observar si existen obstáculos en la vereda que puedan ocasionar un accidente. En los lugares donde haya semáforos se deben respetar. No se puede iniciar el cruce o bajar a la calzada si el semáforo indica lo contrario. En los cruces sin semáforo o agente de tránsito, los peatones siempre tienen derecho preferente de paso. Sin embargo, ello no los autoriza a bajar repentinamente de la vereda o cruzar la calzada corriendo. En los cruces ferroviarios, siempre utilice el dispositivo en zigzag, especialmente dispuesto para el cruce peatonal. Este dispositivo induce a ver hacia ambos lados de la vía, de manera que el peatón obligadamente vea el tren que se avecina. Caminando en zonas rurales. Caminar en zonas menos pobladas implica estar atentos a otros factores a tener en cuenta. Si se camina por una vía sin vereda, caminos rurales o rutas, hacerlo de frente al tránsito y no dando la espalda al sentido de circulación de los vehículos. Evitar cruzar en una curva o muy cerca de ella. Es peligroso hacerlo en zonas donde no se puede ver bien si viene un vehículo. De noche, cuando llueva o haya neblina, vestir ropas de colores vistosos o algún elemento que permita que los conductores lo vean desde lejos. Esta recomendación es igualmente válida en la ciudad. Para recordar. Para subir y bajar de cualquier vehículo, este deberá estar totalmente detenido y en lo posible evitar hacerlo cuando se encuentre en doble fila. Al realizar cualquiera de estas acciones, no hacerlo del lado que da a la calzada. Los vehículos de emergencia que se anuncien con sus sirenas y balizas siempre tienen derecho preferente de paso. Las pasarelas o puentes peatonales son para proteger a los peatones en zonas peligrosas. No pretender ganar tiempo tratando de cruzar por debajo. Se puede perder la vida. Si se camina con niños, tomarlos firmemente de la mano para cruzar la calle. Traslado en bicicleta. Debido a la aceptación y al convencimiento general del público sobre la eficacia del ejercicio físico y su influencia en el bienestar psíquico y la salud de las personas, se ha registrado en los últimos años un asombroso aumento del uso de la bicicleta como medio de transporte. Claro está que su uso también se ha visto influenciado por su bajo costo. Los fabricantes aseguran que en los años venideros las ventas de bicicletas superarán a las de los automóviles, lo cual indica que deberá intensificarse también la prevención de accidentes entre los entusiastas del ciclismo. El buen estado de la bicicleta es tan o más importante que la de cualquier otro vehículo. Es decir, que por ejemplo, tener buen freno en la bicicleta, al igual que en el auto, permite hacer maniobras preventivas o evasivas y evitar accidentes. Si uno se desplaza en bicicleta a su trabajo, la misma se convierte en una herramienta indispensable y como tal debe estar en excelentes condiciones. Todas las bicicletas deben llevar reflectantes, también denominados ojos de gato para horarios nocturnos, frenos en ambas ruedas, las cubiertas bien infladas, tensión adecuada en la cadena para evitar detenciones inesperadas en lugares inoportunos, sin deformaciones ni desgastes que produzcan inestabilidad en la circulación. Después del peatón, la bicicleta es el segundo eslabón más débil dentro del tránsito. Utilizar el casco para ciclista. En muchos lugares se obliga a los motociclistas a usar casco protector. En realidad, no hay mucha diferencia entre caerse de una bicicleta o una motocicleta, ya que en ambos casos se puede golpear la cabeza contra el pavimento, el borde de la acera o contra cualquier objeto contundente. Por esto, al circular en la ciudad o caminos suburbanos, debemos utilizar el casco para ciclista. Al igual que en cualquier vehículo motorizado, respetar las señales de tránsito. Cuando se transporten objetos, llevarlos en una mochila en la espalda para evitar desequilibrios. Mantener la dirección lo más estable posible sin realizar cambios bruscos de la misma. Evitar los caminos peligrosos y con mucho tránsito de vehículos, ya que es muy riesgoso.
Si esto no es posible, mantener siempre la línea recta y no hacer maniobras bruscas. Al circular en horarios nocturnos, hacerlo con luces. No arriesgarse a no ser visto por otros conductores. Circular siempre en la misma dirección del tránsito y por la mano derecha. Para recordar, al igual que los peatones, los ciclistas deben circular siempre atentos y con actitud preventiva, ya que son los más débiles en el tránsito. Al circular en la bicicleta por una calle donde hay automóviles estacionados, tener cuidado con las puertas que se abren inesperadamente. Ser precavido al acercarse a una intersección. A veces, los conductores se aproximan rápidamente a las intersecciones con o sin letreros de pare. Aminoran su velocidad sin detener totalmente sus vehículos y aceleran de nuevo. Hay que tener presente que los automóviles que provienen de la derecha tienen el derecho de paso en las intersecciones. La ropa que debe usarse para circular en bicicleta debe ser idealmente de colores llamativos. El anaranjado internacional es un buen color si es vivo y claro. Puede usarse también una chaqueta confeccionada en anaranjado reflectante o fosforescente, parecido al que se usa en los guantes de los policías de tránsito, en cintas para el cruce de escolares o en las chaquetas de los trabajadores viales. Es muy recomendable usar guantes porque en una caída es muy fácil herirse las manos. Por último, hay que estar atento a las mismas situaciones que podrían constituir peligros si se estuviese conduciendo un automóvil, ya que en cualquier momento puede surgir un imprevisto. Traslado en motocicleta. Conducir una motocicleta y o ciclomotor tiene semejanza con conducir una bicicleta, pero es aún más riesgoso. Es indudable que en las grandes ciudades este vehículo permite una agilidad y versatilidad que se adapta a los tiempos en que vivimos. No obstante, la pericia del conductor y su actitud preventiva deben ser extremadas para llegar diariamente a destino. Para afrontar con éxito y sobre todo con seguridad la conducción de motocicletas en el complejo sistema de tránsito de la ciudad, hay que empezar aceptando una gran verdad. El motociclista es frágil y en caso de accidente o choque, las consecuencias son mucho peores para el motociclista que para un conductor de automóvil. Analizando las estadísticas de siniestralidad en accidentes de tránsito, se observa que la motocicleta aporta la segunda mayor cantidad de víctimas fatales. El primer puesto corresponde a los peatones. Esto quiere decir que cuando se conduce en ciudad, se debe ser consciente de que tener un accidente es una posibilidad real y por ende se debe siempre conducir en función de evitarlo. Para ello es indispensable manejar con actitud defensiva. Anticiparse a las maniobras de terceros que afecten el recorrido propio y alejarse todo lo posible del peligro. Antes de trasladarse con la motocicleta, asegurarse de que la misma esté en perfecto estado para evitar riesgos innecesarios. Las ruedas bien alineadas y la amortiguación en condiciones mantienen la capacidad de maniobra. El buen estado de las cubiertas permite conservar la estabilidad evitando caídas. Los frenos y las luces de la motocicleta también son vitales para poder ser vistos. En términos prácticos, esto se traduce, primero, en respetar al máximo las señales de tránsito y ser conscientes de la propia responsabilidad de cada uno. Y segundo, en anticiparse a los movimientos de los vehículos y peatones de alrededor para reaccionar antes de que las cosas sucedan. Para lograr esto, se debe ir monitoreando constantemente el tránsito de alrededor para detectar esas pequeñas señales que permitan anticipar situaciones potencialmente peligrosas, como por ejemplo, un peatón al borde de la vereda que se ve indeciso, ya que puede cruzar la calzada en cualquier momento. Un conductor que maneja de forma un tanto errática, puede invadir la trayectoria de terceros sin previo aviso. Circular detrás de un taxi vacío, ya que puede parar de improviso a mitad de la calle para recoger un pasajero. También se debe tener presente que ante los automóviles, el motociclista lleva la desventaja por la propia fragilidad. Y por lo tanto, si se presentara el caso de que no respetaran su espacio, es mejor dejar la agresividad a un lado y cederles el paso a los automóviles. Además, por la poca superficie física de una motocicleta, muchas veces no son vistos sino hasta último momento.
siendo esta una de las principales causas de accidentes entre automóviles y motocicletas. Por esta razón, es muy importante en el motociclista llevar las luces encendidas durante el día. Usar adecuadamente las direccionales para avisar las maniobras a los otros vehículos. Y mantener en perfecto estado la luz de freno. Además, en la ciudad también hay otros aspectos críticos que se deben tomar en cuenta. Los espejos retrovisores son un elemento fundamental para saber lo que pasa alrededor y prevenir potenciales peligros. Si no se tienen, se está parcialmente ciego y las sorpresas pueden suceder sin que uno se dé cuenta. Hay que mantenerlos en condiciones. Gran parte de los accidentes ocurre en las intersecciones de las calles. Por tal motivo, hay que tener presente siempre respetar la señal pare. Y aunque se tenga la preferencia de paso, no hacer el cruce hasta no estar uno seguro de que otros vehículos no van a interceder en la trayectoria propia, aunque esto implique parar por completo. No se debe transitar entre vehículos. En avenidas o vías rápidas, a nadie le gusta encontrar un vehículo transitando lentamente por el carril izquierdo. Y si este vehículo es una moto, no faltará quien decida correrlo a la fuerza. Por eso, es importante tener presente qué tan rápido permite rodar la moto para no entorpecer el tránsito y exponerse a potenciales peligros. Por último, se debe tener en cuenta que la ciudad es un entorno cambiante y aunque se haya transitado 1000 veces por las mismas calles, no se puede dar nada por sentado, porque el tránsito es dinámico y las vías de circulación también cambian su condición. Por eso se debe estar siempre alerta y no bajar nunca el nivel de atención. Traslado en automóvil. Conducir con respeto es fundamental para prevenir todo tipo de accidentes relacionados con los automóviles. Los conductores deben mostrar consideración hacia los peatones, ciclistas y motociclistas, sea que vayan por una congestionada avenida urbana, por una rápida carretera o por un solitario camino rural. Conducir con cuidado y a baja velocidad cuando haya peatones cerca, especialmente en las calles comerciales muy concurridas. En áreas residenciales, en proximidades de paradas de colectivos y colegios, o al atravesar pequeños pueblos. No olvidar que alguien puede aparecer repentinamente, principalmente detrás o delante de vehículos estacionados. Los ancianos y los discapacitados necesitan más tiempo para cruzar la calle. Hay que ser cortés con ellos, pues aunque se les toque la bocina o se acelere el motor, no podrán apurarse. Los niños son un grupo especial de peatones, con características distintas al resto. Una de ellas es su estatura, que les impide ver por sobre o por detrás de los vehículos, mientras que a los conductores no les permite darse cuenta cuando hay un menor cerca. Son impulsivos, tienen escasa capacidad de concentración y no pueden estar pendientes de muchos estímulos a la vez. Hay que ser especialmente prudentes en la conducción cuando haya niños en las cercanías. Ante condiciones meteorológicas adversas o mal estado del camino, extremar las medidas de precaución. Incluso, no descartar detenerse en un lugar seguro hasta que mejoren las condiciones. Respetar siempre los límites de velocidad. Para recordar, utilizar el cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad es una de las herramientas más eficaces en la prevención de accidentes de tránsito, que tienen como consecuencia dos tipos de impacto: el choque o colisión como tal, y el producido como reacción, que es el choque de los ocupantes del vehículo contra el vidrio del parabrisas. No utilizar teléfono celular al conducir. También aplica a la moto y la bicicleta. Durante la conducción de vehículos, todos los sentidos deben estar alerta a las circunstancias del entorno. Realizar maniobras de tránsito mientras se habla por teléfono aumenta 5 veces la probabilidad de ocurrencia de un accidente. No beber ni comer cuando se conduce. Iguales son las indicaciones con respecto a consumir alimentos y bebidas mientras el automóvil se encuentra en movimiento y a realizar cualquier otra acción que ocupe las manos del conductor y distraiga su atención. Estas recomendaciones son igualmente aplicables tanto para bicicletas y motocicletas. Transporte público.
Los trabajadores pueden trasladarse a su empleo mediante el transporte público, dentro del cual se encuentran las siguientes alternativas: colectivo, subte, trenes, taxis. Traslado en colectivo. El transporte colectivo de personas tiene horarios, paradas, frecuencias. Esta particularidad genera, y sobre todo a la hora pico, situaciones complejas en las cuales hay que comportarse preventivamente para no accidentarse. Uno de los accidentes más frecuentes en la vía pública ocurre al subir o bajar del colectivo. Hay dos medidas básicas de seguridad apuntadas a evitar este tipo de accidente. Una actúa sobre el vehículo, impidiendo que el mismo arranque si la puerta no está cerrada al subir o que se abra la puerta si el vehículo aún no se detuvo al bajar. La otra es la instrucción sobre el pasajero respecto a mirar hacia atrás antes de bajar, descender solamente cuando el vehículo se encuentre totalmente detenido, no saltar, procurar bajar en forma segura. En general, las caídas o torceduras provocadas por el descenso del colectivo se deben al estado de la vereda, a la falta de acercamiento a la zona de descenso y al calzado del pasajero. Usar calzados cómodos y seguros para ir a trabajar. Durante el transporte y cuando se viaje parado, se debe permanecer siempre tomado de alguna de las agarraderas disponibles y de frente a la ventanilla lateral, con los pies separados a la altura de los hombros. Es la posición más estable y segura para soportar una frenada brusca. Usar los brazos para amortiguar el balanceo y, si se llevan bolsos, ponerlos en el piso. Evitar viajar próximo a las puertas. La posición más segura es en el medio del colectivo. Traslado en subte. El traslado en el subte es semejante al del transporte urbano de pasajeros, con la diferencia de que para llegar a tomarlo hay que recorrer escaleras y pasillos. El principal peligro se presenta cuando se está esperando sobre el andén. Allí uno puede caer o ser empujado a las vías con el consiguiente riesgo grave que esto significa. Al igual que para el caso de transporte urbano de pasajeros, hay dos medidas básicas de seguridad a tener en cuenta. Una es mantenerse alejado de la zona de peligro, representada por la franja amarilla pintada sobre el suelo de cada estación. Y la otra es prestar atención a los mensajes permanentes de advertencias escritas y auditivas dirigidas a los usuarios del subte. Otras medidas adicionales para evitar accidentes son: utilizar calzados cómodos y seguros para ir a trabajar. Durante el transporte y cuando se viaje parado, se debe permanecer siempre tomado de alguna de las agarraderas disponibles y de frente a la ventanilla lateral, con los pies separados a la altura de los hombros. Es la posición más estable y segura para soportar la aceleración y frenado de la formación. Usar los brazos para amortiguar el balanceo y, si se llevan bolsos, ponerlos en el piso. Usar el pasamanos al bajar por la escalera que conduce al andén. Intentar utilizar mochilas y evitar cargar bolsos de gran tamaño y peso que le impidan a uno bajar por las escaleras. Traslado en tren. En los trenes, el peligro es aún más grande que en el subte, ya que normalmente el espacio entre el andén y el tren suele ser mayor. A su vez, el tren es más largo y no todos tienen puertas automáticas controladas por el guarda. Además, en muchas estaciones es accesible o posible cruzar las vías para tomar el tren en la dirección deseada. En los trenes, entonces, se deben tener presentes las siguientes recomendaciones: no subir ni bajar del tren con la formación en movimiento. No viajar sobre las escaleras o estribos. Hacerlo siempre sobre el piso del vagón y manteniendo la puerta cerrada. Todas las estaciones tienen un cruce de un andén hacia otro por escaleras. No cruzar por sobre las vías. Espere el tren en el andén sin pisar la zona amarilla indicada en el piso hasta que el tren se detenga. En los trenes sin puertas automáticas es común subirse cuando el tren está en movimiento. Esperar el próximo. Si alguien se cae entre el andén y el tren, su vida corre peligro. Durante el transporte y cuando se viaje parado, se debe permanecer siempre tomado de alguna de las agarraderas disponibles con los pies separados a la altura de los hombros.
Es la posición más estable y segura para soportar movimientos bruscos. Usar los brazos para amortiguar el balanceo. Y si se llevan bolsos, ponerlos en el piso. Traslado en taxi. El taxi tiene también riesgos importantes que se deben tener en cuenta para prevenir accidentes. No subir ni bajar del taxi en las intersecciones de las calles, ni cuando no esté debidamente estacionado cerca de la vereda. No correr para alcanzar un taxi. Al subir al taxi, verificar la correcta identificación del conductor y del vehículo. Utilizar el cinturón de seguridad del taxi. En este video hemos querido mostrar cuáles son las más importantes precauciones que se deben considerar para evitar las situaciones de riesgo a las que estamos expuestos cuando vamos o volvemos del trabajo, haciendo hincapié en la prevención de lesiones o daños a los trabajadores. Recuerde que cumplir las reglas de tránsito es clave en la prevención de accidentes, los cuales dependen principalmente del factor humano y de la actitud de cada uno de nosotros al circular por la vía pública. Por eso, no basta solo con conocer las normas de seguridad. Se requiere además un cambio de actitud de cada uno de nosotros para tomar conciencia de su importancia, respetarlas, cumplirlas y hacerlas cumplir. Respetando estas reglas y con este cambio de actitud, estaremos mucho más seguros y reduciremos la probabilidad de sufrir accidentes en la vía pública, logrando así una sociedad mucho más segura y con una mejor calidad de vida para todos.